que nada, bienvenidos a todos al workshop de Introducción a Inc. Gracias a los embajadores por el espacio, por el trabajo para que salga este contexto de hackathon de Latinoamérica. Eh, para empezar, nos gustaría presentarnos junto con Pablo. Ambos somos founders del proyecto Roloi. Roloi es una plataforma de automatización de pagos. Roloi, en el contexto de Polkadot y en el contexto de un grande, la Web3 Foundation, tuvimos la oportunidad de desarrollar un smart contract en Inc., por lo que surgió la idea de compartir nuestra experiencia y conocimientos de Inc. para ver cómo estructurar estos smart contracts en la blockchain de Polkadot. Lo que nos gustaría también compartirles es nuestro Twitter, @RoloyMoney, donde pueden seguirnos para estar al tanto de las novedades que vamos compartiendo. Y podemos pasar a ver un poco la agenda de lo que es este workshop. Nosotros vamos a empezar con una introducción sobre web, blockchain y smart contracts para entender cómo esto se adapta al ecosistema de Polkadot. Y a partir de ahí vamos a hablar ya de lo que se trata el workshop, que es Inc. Vamos a tener una parte práctica donde Pablo nos va a mostrar código y cómo se estructura un smart contract. Y de ahí vamos a pasar a algunas conclusiones y conceptos para llevarnos como ideas para pensar. Vamos a dejar algunos recursos útiles ya para poner manos a la obra, y nuestro objetivo es que esto despierte la intriga de querer experimentar con Inc. y poder programar propios smart contracts, debatir con la comunidad. eh, Así que si logramos eso, va a estar cumplido nuestro objetivo. La idea es hacer preguntas hacia el final, las pueden ir planteando por el chat, pero probablemente algunas preguntas se vayan respondiendo con el progreso de la presentación, y por nuestra parte puede haber preguntas que no tengamos la respuesta porque vamos a estar hablando de nuestra experiencia como protocolo. En ese caso proponemos seguir las preguntas y las charlas ya por el chat de Discord. Así que con esa introducción ya podemos arrancar hablando principalmente de la web, de lo que es tanto Web 2 como Web 3. Web 2 es Internet como la conocemos hoy en día, en donde existen entidades centralizadas que acuerdan la forma de hacer las cosas. Y por el otro lado, Web 3 instala ya un componente de descentralización en donde no existe una única verdad. Lo que ocurre con las entidades centralizadas es lo que conocemos hoy en día como protocolos y estándares de comunicación dentro de Internet, donde alguien define cómo se hacen esas cosas. Pero por el lado de Web 3, al no existir una única verdad, la naturaleza de la tecnología lleva a que existan distintas verdades, distintas formas de hacer las cosas, y a que a su vez la tecnología crezca a pasos agigantados, porque siempre vamos a tender a hacer las cosas de la mejor forma posible. La topología ganadora dentro de Web3, lo que es más popular hoy en día, es la red de bloques, la blockchain, como la conocemos. Y las blockchains se construyen a través de organizaciones independientes, y hay distintas blockchains, por lo que el concepto de crear una blockchain empieza a ser muy, muy conocido y empieza a ser un proceso repetitivo. Es por esto que Parity, la empresa que está detrás del ecosistema Polkadot, crea Substrate. Substrate es un framework para la creación de blockchains que es flexible, abierto, interoperable y escalable. Esas son sus cualidades de diseño según cómo fue pensado. Entonces, es flexible porque permite crear blockchains óptimas de acuerdo a las necesidades de esa red. Es abierto porque es de código abierto y la comunidad aporta constantemente soluciones y herramientas. El crecimiento es agigantado. Es interoperable gracias al estándar XCM, que lo habrán escuchado, permite a las parachains comunicarse, y es escalable ya que la base de Substrate es un núcleo muy pequeño y simple que no cambia, y los cambios ocurren en un nivel más alto. Entonces, Substrate fue pensado de esta forma para eh, evitar reinventar la rueda a la hora de crear una red blockchain. Dentro del ecosistema
existe el componente centralizado llamado Relay Chain y distintas parachains creadas por distintos equipos. Ya Parity no participa en el proceso de construcción de una parachain. La Relay Chain se utiliza para lo que conocemos, entre otras cosas, seguridad compartida, y las parachains pueden enfocarse en su funcionalidad específica. Pero ¿de qué forma estos equipos construyen las parachains? Es a través de los módulos llamados frame pallets. Ahí abajo se explica lo que significa las siglas frame. Estos módulos se utilizan como bloques Lego, en donde un equipo a la hora de construir una blockchain decide cuáles va a utilizar y cuáles no. Y a su vez la comunidad, como dijimos, Substrate es abierto, puede construir distintos pallets. Los pallets se dividen en tres categorías principales. Están los de sistema, que son de bajo nivel para el núcleo de la blockchain. Por otro lado, los funcionales, que ofrecen funcionalidades específicas, como el manejo de cuentas, balances y NFTs, entre otras cosas. Y por el otro lado, los pallets de parachain, que ofrecen ya utilidades más para el desarrollo de parachains de cara a la conexión con la relay chain, algo un poco más técnico. Pero dentro de la categoría de pallets funcionales se encuentra el pallet de smart contracts, por lo que vamos llegando ya al tema del workshop, que son los smart contracts. Los smart contracts, acá vemos una arquitectura de alto nivel como la conocemos, interactúan de esta forma. Esta es una arquitectura de una aplicación descentralizada a alto nivel, tiene una interfaz que a través de Internet se comunica con un smart contract que vive en una blockchain. Entonces, sigue un poco el estándar de protocolos que mencionábamos de Web 2, en donde a través de Internet se comunica, pero la parte de Web 3 se encuentra dentro de la blockchain con el smart contract. Ya para ir cerrando la introducción, hablamos entonces puntualmente, hablamos de blockchain, de cómo se crean las blockchains, las parachains, mejor dicho, en Polkadot, y ahora vamos a hablar de cómo se crean los smart contracts dentro de Polkadot. Los smart contracts en general se programan en Solidity o en Rust, los lenguajes más populares hoy en día. Vamos a estar nosotros hablando de Rust principalmente. Polkadot eligió este lenguaje como el principal para el desarrollo de todos los frameworks y herramientas. Rust compila a WebAssembly. Habrán escuchado hablar de WASM, son las siglas de WebAssembly. Y Parity, nuevamente menciona Parity, creó el sublenguaje de programación Inc. Es un sublenguaje dentro de Rust que aporta herramientas para facilitar la creación de smart contracts en redes Substrate. Esto lo hace a través del uso de macros de Rust. Nosotros vamos a ver, ahora cuando Pablo nos comparta más el código, que la parte de macros de Rust es muy relevante a la hora de estructurar un smart contract y las herramientas que nos da Inc. particularmente son bastante sencillas. Una aclaración importante es que vamos a estar enfocándonos en Rust como herramienta, en Rust como lenguaje de programación y en Inc. como herramienta, por lo que no vamos a explicar conceptos de Rust puntualmente, sino más que nada qué es lo que nos ofrece Inc. a nivel desarrollo. Así que con eso ya le doy el pie a Pablo para que comparta pantalla y veamos la parte más técnica del workshop. Excelente. Gracias, Brian. Ahí avísenme si ya se está viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pasamos a la parte que es un poquito más práctica. Quiero arrancar con unas recomendaciones que tenemos en cuanto al ecosistema con el que vamos a trabajar para encarar un desarrollo con Inc. Nosotros recomendamos trabajar con Linux o con Mac. Es lo más práctico, es donde van a tener menos problemas para todo lo que es la interfaz Rust. Y en el caso de que estén con Windows, obviamente pueden usar el subsistema de Linux. Al final en los recursos vamos a dejar unos tutoriales para poder configurarlo, pero bueno, básicamente es para poder tener un Ubuntu dentro de Windows y poder, no sé, codear en Visual Studio Code como vamos a hacer,
dentro de Windows usando el subsistema de Linux. Bien, como les decía, como entorno de desarrollo vamos a usar Visual Studio Code, nos provee todo lo que nosotros necesitamos para programar un smart contract. Vamos a estar utilizando la extensión de Rust Analyzer, que además de darnos soporte para Rust como lenguaje de programación, nos da otras herramientas que nos facilitan el desarrollo, nos lo agilizan, ya sea para completar código, como navegar a las definiciones de los tipos, etc. Van a ver que es súper ágil. Y después tenemos los requisitos, ¿no? Antes de arrancar, antes de ir al código, obviamente tenemos que tener instalado Rust en nuestra computadora. Cuando lo hacemos viene incluido Cargo, que es la herramienta que nos permite administrar los paquetes de Rust. Y vamos a tener que instalar estos dos paquetes, Cargo Contract y Substrate Contracts Node, que nos sirven para llevar adelante el desarrollo del Smart Contract, el testing, y bueno, poder levantar un nodo local de Substrate que tenga el pallet de contracts y por ende podamos deployar un smart contract hecho con Ink. Bien, arranquemos con la parte práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como primer paso, vamos a generar, usando el CLI Cargo Contract de Polkadot, para generar un template de primer smart contract para ir repasando un poquito cómo es la estructura principal y de ahí en adelante empezar a construir otras cositas. Bien, vamos a abrir Visual Studio Code. Con el ejemplo, fíjense que el comando es muy simple. Cargo contract con el subcomando new y un nombre. Podemos definir el nombre del smart contract. En este caso le pongo Flipper porque lo que se genera en el template es un contrato de tipo Flipper que lo que va a hacer es permitirnos, como si fuera a dar vuelta una moneda, tener un valor booleano en el storage y ir cambiando de true a false. Entonces, como les comentaba Brian hace un ratito, en lo que es la estructura del smart contract de Ink, son muy importantes las macros. Bueno, fíjense que acá ya está trabajando Rust Analyzer, cargando todos los paquetes mediante cargo y compilándolos para poder ayudarnos en el desarrollo, ¿no? Fíjense que ahí se fueron los errores. Entonces, como les decía, son muy importantes las macros, porque nos permiten estructurar el smart contract. En este caso, el primer macro que vemos es el que nos define cuál va a ser la estructura del contrato entero. Ink nos permite trabajar un contrato como si fuera un módulo. O sea, un módulo de Rust es un contrato de Ink. Entonces, al ponerle la macro encima del módulo, ya le indicamos a Ink que este va a ser nuestro contrato. El siguiente macro, que es muy importante, es el del storage. Nosotros, dentro de Ink, tenemos una única estructura como storage. No podemos tener n modelos diferentes, sino que todas las properties de esta estructura van dentro del contrato. Y también algo importante aclarar en este punto es que cuando nosotros ejecutemos los mensajes, todas las transacciones que ejecutemos contra el contrato, van a disponibilizar el storage por completo. O sea, vamos a tener toda esta estructura instanciada y lista para ser utilizada, la necesitemos o no. Entonces, acá ya hay que empezar a tener cuidado en cuanto a cómo modelamos, evitar los vectores, porque si los vectores crecen mucho, en cualquier ejecución de un mensaje ya lo voy a tener instanciado, por ende el gas se me va a disparar. Después podemos seguir con la macro de constructor. Nosotros podemos tener n constructores. Acá en el caso del template ya nos proveen 2 por default. La idea de esto es que como nosotros podemos subir el código del contrato a cualquier chain e instanciarlo n veces, quizás nosotros en las diferentes instancias del mismo contrato vamos a querer pasarle diferentes parámetros o darle una forma distinta mediante diferentes constructores. Entonces esa es la idea de poder definir diferentes constructores. Esto al momento de instanciar el contrato lo vamos a poder elegir. Acá una práctica común, que si esto es deseable, no es necesario con tener un constructor alcanza, es tener un constructor default que no reciba ningún parámetro e inicialice el storage con todos los valores default
según el criterio del smart contract. En este caso, este constructor por default lo que hace es instanciar el storage pasando por parámetro el default del tipo booleano. En este caso va a ser un false, va a instanciar el storage con value en false, y ahí va a terminar. Y si no, bueno, el constructor específico, acá arriba. Bien, otra de las macros fundamentales, las de mensaje. Esta macro puede ir variando, puede recibir diferentes atributos, entre ellos el que nos permite poder enviar dinero en el momento en que yo ejecuto el mensaje. Pero fíjense que también es muy simple para darle a entender ahí que esta función, que tiene que ser pública, va a ser un mensaje. Y después, por último, las macros de test, que nos van a definir todos los test of chain que vamos a ejecutar nosotros de nuestro contrato. Y fíjense, también importante, que todos los tests están en un módulo dentro del módulo del contrato. Eso sería, a grandes rasgos, las macros más importantes, porque obviamente hay muchas más, la estructura puede crecer un montón, se puede complejizar bastante, pero con esta parte ya tenemos todo lo necesario para poder generar un smart contract. Dicho esto, vamos a generar otro contrato. Yo acá ya tengo listo un contrato limpio, vacío. Fíjense que la estructura del storage está vacía, el constructor está vacío, tengo un mensaje dummy que no hace nada y los tests están vacíos. ¿Qué es lo que vamos a generar nosotros en este workshop? Vamos a armar un contrato que nos permite depositar, retirar fondos y además consultar el balance que yo tengo depositado según la cuenta que está ejecutando el mensaje, según la cuenta o la wallet, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo voy a guardar yo a nivel smart contract en el storage la relación de cuánto depositó cada wallet? Bueno, acá es donde entra en escena el tipo de estructura mapping, que viene a resolvernos un poco esto de cómo hago para guardar colecciones de datos, ¿no? No sé, si son n wallets las que se van a conectar y van a tener n balances, bueno, ¿hago un vector? No es lo mejor, no es lo más optimizado. Vamos a recurrir a la estructura de mapping, que es una especie de diccionario, que lo que hace es mapear una key con un value. En nuestro caso lo que necesitamos es que mapee la cuenta o la wallet con el balance que tiene depositado. Entonces, vamos a generar esto en el storage. Acá ya el Rust Analyzer ya nos ayuda y nos dice que el mapping lo tenemos que importar de esta manera. Vamos a importarlo. Ahí ya lo tenemos importado. Pero ¿qué pasa? Para nosotros tener un mapping dentro de la estructura del storage tenemos que cumplir dos requisitos. El primero es implementar un comportamiento, un trait de Rust que nos permite a nosotros darle las herramientas ahí para que pueda generar el mapping de la manera optimizada que nosotros necesitamos para el smart contract. De vuelta acá nos ayuda con el import. Bien, fíjense qué sencillo. Ese es el primer requisito, dije que eran dos. Cuando nosotros tenemos un mapping en un storage, tenemos que ejecutar la inicialización del contrato utilizando una función específica que nos facilita Inc, que también es muy sencilla. Reemplazamos la instanciación del contrato con esta función. Vamos a importarla. Perfecto. Y fíjense que también es muy sencilla. A través de una closure, este tipo de función que recibe este contrato como instancia mutable, porque yo la quiero justamente editar, porque quiero setear el storage al momento de iniciar el contrato, lo único que quiero hacer es inicializar el balance con su valor default, o sea, que el mapping tome su valor default, que sería un mapping vacío. Perfecto. Entonces, hasta acá, fíjense que muy rápidamente definimos un storage con el mapping que va a tener la relación entre las cuentas y los balances, y ya inicializamos, tuvimos un constructor que inicializa el balance, este mapping de balances, vacío. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir una estructura de errores, que es la que nos va a ayudar a devolver de una manera simple y clara un error en caso de
que se reproduzca en un mensaje. Entonces vamos a definir acá una estructura bien simple que va a ser un enum, con todos los tipos de errores que vamos a manejar en el contrato que vamos a armar. Acá me estoy adelantando un poco, después lo vamos a ir utilizando. Fíjense que acá ya tengo algunas cositas arriba de la definición de la estructura. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite implementar diferentes traits, diferentes comportamientos, para permitir que esta estructura funcione para Inc. Por ejemplo, el encode y el decode y el typeinfo nos sirve porque es necesario, porque Inc lo que va a hacer es que si hay un error, nosotros lo que vamos a codear es que devuelva este enum de contract error como tipo para interfacear el error que se reproduce en el smart contract. Entonces, esos tres son requeridos por ese motivo, y después el partial equal y el debug son importantes para el testing. Bien, tenemos el enum construido con 4 tipos de errores que los vamos a ir utilizando después. Paso siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a armar unas funciones que nos permitan a nosotros, funciones privadas, que sean como utils, como helpers, para simplemente ordenar un poquito el código y que quede un poco más prolijo. Estas funciones las vamos a estar usando después en los mensajes que vamos a definir. Perfecto. Empecemos con esta bien sencillita, que lo que va a hacer es justamente utilizando una función de tipo environment, ¿qué es lo que significa esto? Que son funciones que nos da Inc a nosotros para entender el contexto de la ejecución de un mensaje. En este caso nos da la wallet que está llamando el mensaje. Una cosa importante que no lo aclaré, este account ID es un tipo nativo de Inc, que es el que nos sirve para representar la dirección de una wallet. Que en Polkadot se usa mucho el término account, una cuenta, no se usa mucho el término wallet en la parte más técnica. Bien, entonces, fíjense que este método recibe una instancia de la estructura, una instancia de lo que sería nuestro contrato, eso lo voy a explicar después con los mensajes, y después vamos a definir otra que sea para chequear que lleguen fondos y que sean mayores a 0. Esto también lo voy a aclarar más en detalle en el mensaje en sí, pero bueno, fíjense que lo que hace esto también recibe una instancia del contrato, utilizando otra función de environment que me da Inc, yo puedo obtener rápidamente los tokens que están viajando como parte de la transacción. Si los fondos son iguales a 0, voy a devolver un error, y si no, voy a devolver la cantidad de tokens que están llegando. Esta función, vale aclarar que solo sirve para detectar los tokens nativos de la red en donde yo deployé. Bien, bueno, acá estoy dando por hecho que no va a ser menor a 0 porque los fondos siempre son iguales o mayores a 0 por una cuestión de tipo. Estoy listo para empezar a agregar mensajes. Dijimos que nosotros queríamos armar un contrato que nos permita depositar, retirar y consultar los fondos que tengo yo como cuenta dentro de este smart contract. Bien, vamos a empezar entonces con el mensaje que me devuelve el balance que yo deposité en el smart contract. Vamos a borrar este mensaje dummy para ya empezar a generar los correctos. Perfecto. Entonces, fíjense, usamos la macro de Rust para decirle que esto va a ser un mensaje, es una función pública, tiene que serlo, y vemos que recibe una instancia del contrato, la dirección, la referencia. Esto pasa en todos los mensajes. Esto tiene que ser así. Estoy escuchando un micrófono abierto. Bueno, no importa. Bien, este mensaje siempre va a tener disponible la instancia del contrato. Nosotros podemos tener la instancia de tipo mutable o no mutable. ¿Por qué? Porque yo quizás quiero editar el storage. No quiero que simplemente sea una query al smart contract. En este caso solamente queremos hacer una query, una consulta, con lo que sería el balance de la cuenta. Entonces no hay una instancia mutable. Perfecto. Después digo que voy a devolver un result, que sea de tipo entero en caso de que esté todo ok, o un contract error, que es la estructura que definimos más arriba. Entonces, empiezo simplemente llamando la función que definimos para obtener, que es el que llama el mensaje.
Y luego Perdón, Pablo. Perdón, Sí. Pablo. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, ¿lo pueden mutear? Gracias, Lore. No, perdón, pero no sé, ya no se te escucha, discúlpame. ¿Lo lograron mutear? No, perfecto. Gracias. Yo ya Perdón, no lo escucho. ahora sí, Listo. porque volví un poquito para atrás porque la verdad que no se te escuchaba nada. Perfecto, dale, vuelvo para atrás. Lo que decía es que todos los mensajes van a recibir van a tener disponibles como parámetro una instancia del contrato. Esto obviamente no va a aparecer cuando yo ejecute el mensaje, sino que esto es simplemente del lado del código. Y lo que decía es que la instancia puede ser mutable o no. ¿Por qué? Porque yo puedo querer editar el storage o simplemente consultarlo. En este caso estamos solo consultándolo, por ende no quiero que la instancia del contrato sea mutable. Después lo que comentaba es que yo puedo querer devolver un entero en caso de estar ok, que sea el balance depositado, o un error que es del tipo de la estructura que definimos antes. Entonces, arranco primero pidiendo información de quién es el que está llamando al mensaje, utilizando la función que definimos antes, y luego uso la función get, que viene de forma nativa con el mapping, para, mediante la key de esta especie de diccionario, que sería en este caso la cuenta o la wallet, obtener si existe o no el balance depositado. Utilizamos la función match, si hay balance lo devolvemos, y si no hay nada, le devolvemos un error diciendo que esta cuenta no tiene balance. Bien simple, bien cortito, bien claro el mensaje, y ya tenemos cubierta la funcionalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir el mensaje de depósito. ¿Qué es lo que tiene de especial este mensaje? Fíjense que acá en la macro ya pudimos agregar otro atributo más, que es a nosotros poder enviar dinero en el momento que ejecutamos la transacción y que no sean dos acciones por separado. En el momento que ejecutamos el mensaje de depósito, nosotros podemos enviar, en este caso, como les había comentado antes, esta herramienta nos permite trabajar solo con los tokens nativos por el momento de la red en la que estamos deployando. Bien, fíjense, acá cambió la instancia, la definí de tipo mutable. ¿Por qué? Porque yo quiero editar el mapping para reflejar este nuevo balance de esta cuenta que está ejecutando el mensaje. Entonces, de vuelta, pido quién es el que está ejecutando el mensaje, llamo a la función que habíamos hecho antes, que nos permite chequear y obtener los fondos enviados en el mensaje, controlando si hay algún tipo de error. Y en el paso siguiente lo que hago es obtener el balance de esa cuenta. Acá lo que estoy haciendo es evitar que falle, porque justamente yo no quiero que falle, quiero que en caso de que no exista un balance para esa cuenta, inicializarlo en 0, para poder sumar lo que se está enviando como parte de la transacción. Es lo que hago en esta línea, agarro el balance actual, le sumo lo que llega, y lo inserto en el mapping. Fíjense que esta función lo que nos permite a nosotros es no solo insertar por primera vez, sino hacer un update en caso de que ya exista. Eso está buenísimo porque nos ahorra hacer un control de si el elemento ya existe o no, si tengo que insertar o updatear. Llamo al insert, le paso la key de la relación, que es la cuenta, y le paso el valor por referencia, el nuevo o el que es por primera vez, o para pisar el que ya estaba. Y con eso ya estaríamos. Eso sería todo. En el momento que se ejecuta este mensaje, al tener el atributo payable, esos fondos ya van a estar disponibles automáticamente en el smart contract. O sea, yo en este código, yo ya podría disponer de ese balance y si quiero, no sé, transferírselo a otra persona. No es el caso, no es el scope de esta función, de este smart contract, por ende termino modificando el mapping y ya. Acá lo que tenemos es un código comentado que lo vamos a ver después, que es la posibilidad de emitir un evento cuando se termina de ejecutar el depósito. Y no hago más nada, devuelvo un OK, terminé de actualizar mi modelo, mi storage, y ya puedo pasar al desarrollo de lo que sería el retiro. Perdón, una cosita que no aclaré. Fíjense que está buenísimo que yo puedo llamar a una función que es un mensaje, como si fuera una función interna de mi contrato, como si fuera una función privada, y la puedo reutilizar como tal sin que tenga otro tipo de implicancia. Bien, pasamos a lo que sería el mensaje de retiro. Acá, fíjense que ya no tengo el atributo de payable porque no quiero enviar plata, simplemente quiero retirar.
y aparece un parámetro extra. Nosotros cuando ejecutamos un mensaje podemos definir n parámetros, no tenemos restricción, no tenemos límite, podemos enviar cualquier tipo de cantidad. Entonces yo lo que estoy poniendo acá es un parámetro para definir cuánto quiero retirar. En este caso yo lo defino como un option, que lo que me permite es que haya valor o no, porque justamente quiero darle la posibilidad a la persona que ponga un valor si quiere retirar una cierta cantidad concreta de tokens, o que no ponga nada para retirar todo su balance. Entonces, de vuelta, pido información de quién está llamando, pido el balance de esa persona, de esa cuenta que está llamando. En este caso quiero reproducir el error, porque si no hay un balance depositado para esa cuenta, quiero que se transmita el error de esta cuenta no tiene balance. Pregunto si el balance es igual a 0, ¿por qué? Porque si yo, por cómo está diseñado este smart contract, puede pasar que yo instancie, o sea, genere una relación key value de una cuenta con su balance, retire todo y esa relación quede cuenta con balance 0. Entonces, si el balance es 0, también voy a devolver un error porque no tengo nada para retirar. Después acá lo que estoy haciendo es básicamente decir si este parámetro tiene valor, quédate con ese valor, y si no tiene valor, quédate con el balance total de esa cuenta, que es lo que había explicado antes. Acá agrego un control de si no estoy queriendo retirar más de lo que tengo disponible, y acá ya paso a descontar lo que quiero retirar y actualizar mi mapping. Que es como decíamos antes, esto también va a ser el update sobre lo que ya existe, o sea, no tengo un método update, es siempre el insert, y hasta acá tengo el mapping actualizado. Una cosa importante, hasta acá yo tengo el mapping actualizado, pero no hice la transferencia a la cuenta, a la wallet. Esto es lo que voy a hacer en esta línea. Yo pregunto en este punto si es error, porque yo quiero transmitir un error concreto. No quiero que se dispare un error nativo de INC, sino que yo quiero manejarlo y que el mensaje sea que falló la transferencia de retiro. ¿Y qué pasa? Al estar preguntando si es error, esta transferencia ya se ejecutó. ¿Por qué lo puse en este orden? Acá hay que tener mucho cuidado y voy a pasar a explicar cómo se revierte la ejecución de un mensaje en INC. Fíjense que si yo edito el mapping actualizando el balance y luego hago la transferencia y falla la transferencia, absolutamente todo lo que hice en ese mensaje se va a revertir, el 100% de las cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hubiese hecho al revés, si hubiese puesto primero la transferencia, después la actualización del mapping, y por algún motivo la transferencia salió bien y el mapping tiró un error, lo que me va a pasar es que yo no voy a poder revertir la transferencia. Entonces ahí ya voy a tener un problema de que va a haber una desconfiguración, o sea, el storage del contrato ya no va a estar reflejando la realidad, porque el balance del smart contract, esos fondos ya se fueron, y me quedó el storage con el mapping, con una información que no está reflejando la realidad. Bueno, de más está decir todo lo que implica eso, ¿no? Es un gran problema de seguridad, de lógica, y puede tener un montón de problemas. Entonces es importante tener esos cuidados. Entonces eso, actualizo el mapping, hago la transferencia y se terminó. Hasta ahí llega el withdraw, fíjense que es muy sencillo también. Y ahora también están los eventos comentados. Quiero pasar a ese detalle, quiero pasar a contarles qué son los eventos y por qué está bueno utilizarlos. Primero vamos a definirlos, son estructuras también que utilizan macros de INC para poder ser identificados. Acá estoy definiendo dos. Uno que me va a servir para disparar el evento de que se depositó tanto dinero y que se retiró tanto dinero. Las properties dentro de esta estructura son las que uno quiera. Acá no hay problema con eso. Yo acá lo que estoy queriendo guardar simplemente es quién hizo el depósito y cuánta plata, y para el retiro es a quién le di la plata y cuánto. Y para emitir ese evento simplemente es usar otra función nativa que nos provee INC del environment, que es emitir evento, y acá simplemente instancio la estructura con los valores que yo quiero. Y se terminó, se emitió el evento. Esto lo que tiene de bueno es que cuando yo quiera hacer una query on-chain a la blockchain para hacer una traza de los eventos que se dieron, si yo no emito el evento va a ser más difícil porque voy a tener que estar queryando por mensaje, por cuenta. En cambio, si yo queryo por evento es mucho mejor, está optimizado para eso. Y acá vamos a también descomentar
el de retiro, que es exactamente igual. Bien, entonces, fíjense que ya definimos el método para obtener el balance de mi cuenta, el método para depositar, el método, perdón, digo método, funciones, y el retiro. Ya cubrimos lo que queríamos hacer, la funcionalidad que le queríamos dar al smart contract. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Importante, los tests. Acá obviamente no vamos a cubrir todos los casos de prueba porque no terminaríamos más, pero es muy importante esto, que se cubran todos los casos de prueba, porque esto es simplemente el primer paso de seguridad que le damos al smart contract. Es muy importante que siempre los estén ejecutando, que siempre funcionen. Es el primer check, el primer control que tenemos de que nosotros no perdimos el control sobre el código que tenemos en el smart contract. Es muy fácil a medida que va creciendo el código que perdamos un poco el control de los tests. Es importante que siempre los estemos mirando. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es agregar unas funciones que nos van a servir para los tests y que también está bueno que les van a servir a ustedes porque les agiliza lo que es la simulación del entorno que quiero generar para la ejecución de los tests. Entonces, estas son algunas, creo que son de las más importantes que nos gustan utilizar a nosotros para que el código quede un poquito más claro. Esta primera lo que nos va a permitir es obtener un vector de cuentas moqueadas, las famosas cuentas wallet, Alice, Bob, Dave, etc. Es eso. Esta función que nos va a permitir inicializar el environment del test, que lo que nosotros principalmente queremos es la instancia del contrato y ese vector, ese listado de cuentas, de wallets. Después, la posibilidad de simular quién está llamando al mensaje. El seteo del balance del contrato, o sea, los fondos que están adentro del smart contract, porque no vamos o sea, no hay una forma de simular la transferencia, sino que simplemente le seteamos los fondos al smart contract, y este es para devolver el balance del smart contract. Todo esto lo hago con funciones nativas de Ink, que fíjense que acá dentro del espacio de test nos facilitan con un montón de funciones, entonces esto la verdad que es sencillísimo. Lo único que estamos haciendo nosotros acá es proveer funciones que hagan el código un poquitito más prolijo y nada más. Y vamos a pasar con los tests. Un segundito. Bien. Vamos a mostrar dos tests, como les decía, por cuestiones de tiempo del workshop. Vamos a empezar con lo que sería testear que un retiro funcione y después vamos a reflejar solo un caso de prueba para un caso de que falle el retiro. Entonces, empezando por el retiro funcionando, usamos la macro para decirle a Ink que esta función es un test. Inicializamos utilizando la función que definimos arriba, que nos da una instancia mutable del contrato y la lista de accounts. Inicializamos algunas variables que nos sirven para el test. Decimos que el que va a llamar va a ser Bob, que el balance que queremos setear para esa cuenta es 1000 tokens, lo que queremos retirar va a ser 600, y esta variable que le vamos a usar abajo es el resultado de lo que debería quedar al final, que es 1000 menos 600, por supuesto. Insertamos en el mapping esta relación de cuenta token, seteamos lo mismo pero a nivel fondos en el smart contract y seteamos quién es el que está llamando al mensaje. Una vez que preparamos el entorno, que hicimos la preparación, vamos a la ejecución, que es ejecutar el retiro, pasándole el parámetro de tipo option, que son esos 600 que yo quiero retirar, y después hago un get para obtener cómo está ese mapping, cómo quedó ese mapping que tiene la relación entre cuenta y balance, y cómo quedó el balance del smart contract. Y después simplemente lo valido, lo comparo con lo que debería ser el balance esperado. Bien sencillo. Y después el caso de error, que sería muy simple. Acá lo que quiero hacer es hacer un retiro sin que la persona ni siquiera tenga una cuenta cargada en el mapping. Esto va a generar un error de tipo account without balance, como vimos, en base al código. Y ahí cubrimos un caso de error para el retiro. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es comparar el resultado del retiro con el tipo error, porque yo ya sé que va a devolver un error y de este tipo que fue lo que nosotros definimos. Entonces, hasta acá los tests. Fíjense que son muy sencillos, muy fácilmente se puede preparar
una simulación de cómo debería estar el entorno en el momento que yo quiero hacer una prueba, y podemos probar un caso de éxito, un caso de error, y ahí les dejo abierto para que se agreguen todo el resto de los tests. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Todo muy lindo, codiamos todo, agregamos los mensajes, agregamos los tests. Ahora empezamos lo que sería la parte de el chequeo, correr los tests, buildear y deployar utilizando un nodo local. Acá estoy usando cargo contract, el subcomando check. Acá una aclaración que siempre lo que tienen que tener en cuenta es, en base a la versión que tengan de cargo contract, cuál es el nightly que usaron en la gente de Polkadot para compilar ese CLI. En este caso, justo la versión que yo tengo usa el nightly entonces el 15 de agosto de este año, entonces yo le agrego al comando que tiene que usar este nightly, esta versión nightly que es de RAS, por supuesto. Esto siempre lo aclaran en la página de Stack Exchange, que es como el Stack Overflow de Substrate e Inc., que sería de Parity, digamos. Está bueno que siempre estén encima de ese foro para entender cómo, si surge un error, porque en general siempre se empieza por poner cargo más nightly, contract check, o cualquier otro subcomando, y se van a ir dando cuenta que quizás puede fallar porque no están usando la versión nightly correcta de RAS. Pero bueno, eso está cubierto en los foros, quédense tranquilos que la información está. Vamos a correr el check, que esto lo que hace es compilar, pero no generar todos los archivos que nosotros necesitamos para publicar, es simplemente el primer check. Y después lo que vamos a hacer es llamar el subcomando de test. Fíjense que los tests terminaron ok, todo perfecto, no hay ningún tipo de problema, podemos quedarnos tranquilos que funcionan, y vamos a pasar al último, que es el de build. Este siempre tarda un poquitito más, fíjense que ahí terminó, y nos generan los 3 archivos más importantes, que son el blob, que vendría a ser el WebAssembly portable en el que yo puedo publicar esto en diferentes lugares, la metadata del contrato, y el archivo .contract, que es el más importante de todos, que tiene el blob del WebAssembly más la metadata, que es lo que necesitan las plataformas, las UI que nos provee Parity para poder deployar el contrato. Entonces, ya lo tenemos generado. Lo que vamos a hacer ahora es levantar un nodo local, como les comenté, que está preparado para poder deployar contrato sync. Vamos a ejecutar el contrato, el comando, para que se levante el nodo. Listo, con eso el nodo está levantado, y nos vamos a ir a la UI de contratos que tiene, acá, esta es la UI de Substrate para poder levantar contratos y poder hacer pruebas on-chain. Vamos a seleccionar Local Node, que es lo que nosotros queremos usar. Tenemos otras redes, que son redes de prueba de Parity, de Astar, etc. Pero nosotros nos vamos a limitar al nodo local. Bien, vamos a darle a subir un nuevo contrato. Vamos a arrastrar el archivo .contract que vimos recién que se generó. Le vamos a definir un nombre y simplemente un account que va a ser la owner del contrato. En este punto no nos interesa. Acá es donde les digo que pueden definir el constructor que quieren utilizar para instanciar. En este caso tenemos uno solo. Le damos a siguiente, subimos e instanciamos. Acá tenemos el code hash, que es lo que nos va a representar el código del contrato subido, si queremos después utilizarlo para reinstanciar el contrato. Y listo, ya tenemos el contrato instanciado. Fíjense que terminó ok. ¿Y qué pasa? Acá ya estoy adentro del contrato, tengo la dirección, y acá ya puedo empezar a probar estos mensajes. Fíjense que acá tengo el mensaje de tipo query que no modifica el storage, estos dos sí, con este icono nos lo representan. Y acá elijo quién es el que va a llamar. Estas cuentas están instaladas y generadas de forma default cuando levantamos el nodo local, están listas para ser utilizadas. Y fíjense que si yo pido el balance de mi cuenta, me devuelve que mi cuenta no tiene balance. Ya automáticamente, sin que yo dispare nada, ya me devuelve automáticamente el valor por ser una query, un mensaje tipo query. Bueno, vamos a generar un balance, vamos a depositar. Fíjense que ya se está adelantando, me dice que el contrato fue revertido y que el error es que no tengo fondos suficientes porque yo no seteé nada todavía. Vamos a decir que Alice deposite una unidad
esta unidad es el token de mi nodo local, no tiene nombre, no tiene nada, es súper genérico, y vamos a llamar el contrato. Fíjense que terminó bien, y acá en los logs yo veo que el depósito terminó bien y que se ejecutó el evento de depósito, desde quién y cuánto balance envió. Acá me van a decir, che, yo mandé 1, hay 1.000.000.000. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el manejo de unidades que tienen los smart contracts. Yo acá seteé utilizando la unidad principal, y esta es la unidad más chica, la que manejan los smart contracts a nivel código, para permitir, bueno, entre tantas cosas, evitar los conflictos de decimales, puntos flotantes. Bien, son diferentes unidades, pero representan la misma cantidad de tokens. Bien, deposité, vamos a tirar la query. Fíjense que me devolvió exactamente el billón de tokens en la unidad interna del smart contract. Está todo perfecto. Y yo ahora voy a retirar. También seteo Alice, digo que quiero retirar, y no voy a pasar nada como parámetro para que me devuelva absolutamente todo. Vamos a llamarlo. Termina OK. Vamos al log. Dice que se retiró a esta wallet y el billón completo. Vamos de vuelta al balance y como vemos el balance está en 0. Entonces fíjense qué rápido podemos probar todo, tenemos todo listo, tenemos las cuentas listas, ejecutamos todo sin ningún tipo de problemas, la interfaz es clara, nos muestra los logs en el momento, si hay un error lo muestra claro basándose en el tipo que nosotros definimos, y con eso cubrimos el ciclo completo, lo que sería codear un smart contract, testearlo off-chain y testearlo on-chain. Acá vamos a repasar un poco lo que fuimos viendo. La estructura del contrato principal que se genera como template, vimos que está basado en módulos, que usa macros. Después las funcionalidades que agregamos, depósito y retiro de fondos, funciones de environment que son las que nos provee Inc para facilitarnos la vida a nosotros, eventos y el mapping para nuestros balances. Hicimos los test of chain para controlar, hacer el primer y mínimo chequeo. Deployamos utilizando el comando build, generando el archivo contract, y nos fuimos en este caso, a la UI de Substrate Contracts. Hay otro portal que es de Parity General, que nos sirve para explorar los eventos, es lo más completo que hay, el explorador de la chain, etc. Pero esto era lo más simple y claro posible. Y después hicimos los test on-chain, o sea, lo mínimo indispensable, que fue ejecutar los mensajes y ver que funcionen de la manera esperada. Bueno, con esto cubrimos rapidísimo un montón de cositas y le vuelvo a ceder la palabra a Brian para que comente unas cositas más. Perfecto. Bueno, comparto pantalla entonces para ya dar un cierre a lo que estuvimos viendo. Mucha información sobre Inc en un tiempo acotado, pero recuerden que van a tener también el video disponible para ver después. Hablamos mucho de blockchain, del ecosistema de Polkadot, de los smart contracts y cómo se generan a través de Inc. Vimos que hay muchas herramientas construidas por la empresa Parity y por la comunidad. Ahora a nosotros nos gustaría llevarnos para pensar cuál es el proceso de trabajo con el que Polkadot crece y cualquier proyecto debería hacerlo. Y esto se basa en 3 pilares que al menos nosotros identificamos. Uno es el pilar de diseño, ya que nosotros necesitamos planificar los productos y pensar tanto en las funcionalidades como en la seguridad y escalabilidad. Estas cualidades de diseño son importantísimas. Recuerdan cuando yo mencioné Substrate, lo primero que hablé fue de sus cualidades de diseño. Esto va a ser la guía principal de cara a futuro. Por ejemplo, Substrate mencionamos que tiene un núcleo pequeño y eso permite que sea fácilmente escalable. Eso es una cualidad de diseño. Luego, cuando pasemos a la etapa de construcción, todo lo que definimos en la parte de diseño va a ser la guía principal. Y en base a la funcionalidad que nosotros queremos obtener, vamos a crear y utilizar distintos módulos interoperables. Estos módulos, en este caso, pueden ser el ejemplo de los frame palettes, ¿sí? Son bloques Lego que yo puedo utilizar para construir mi proyecto. Y vamos a pensar en la extensibilidad y la curva de aprendizaje de terceros. Vimos el ejemplo de Inc utilizando macros. Vimos que las macros son fáciles de leer. Alguien que no sepa programar puede leer y entender qué es lo que significa.
los nombres constructor, storage, message. Esto es porque necesitamos que la curva de aprendizaje sea lo más sencilla posible. Y por último, la etapa de mejora, en donde nosotros vamos a tomar todo el aprendizaje y feedback posible y vamos a volver a iterar el proceso de trabajo para aplicar una mejora continua. Los builders, en este sentido, tenemos que poder adaptarnos constantemente a los cambios, poder tomar el feedback constructivo y colaborar principalmente en Web3, donde no existen entidades centralizadas, colaborar en comunidad para mejorar las soluciones open source. Por eso es importante que el software sea abierto y todos podamos colaborar. Estos son algunos conceptos que nos gustaría llevarnos para pensar y más que lo tengan sobre todo presente durante el hackathon, cuando trabajen también en sus proyectos, cuando vean y evalúen protocolos del ecosistema. Y ya para ir cerrando, queremos dejarles también los recursos, links importantes de la documentación sobre los temas que estuvimos charlando, pueden acceder a ese link. Recuerden también que el video va a quedar subido y ya con eso vamos dando un cierre al workshop y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Rollo y Money en Twitter. Ahí vamos a estar publicando las novedades y comentando cómo avanza nuestro proyecto que actualmente está en proceso de desarrollo. Y también nos pueden contactar ahí frente a cualquier pregunta que tengan. Pero ahora sí abrimos el espacio a revisar el chat y las preguntas que hayan quedado pendientes como para dar un cierre a eso. Así que, Pablo, ahí si tenés a mano el chat y algunas preguntas, yo había visto un par mientras estábamos presentando. ¿Quieren que les Sí, ahí diga? justo, Ah, dale, yo ahí justo mandé perdón. 2 links Ok, contestando 2 directamente preguntas. usted. Sí, una que vi es, por ejemplo, Dale. si había una cheat sheet de macros, ahí pasé la página oficial de Inc. con todas las macros que hay disponibles. Una de ellas justamente también responde a otra pregunta, que es que habían consultado cómo se puede hacer desde Inc. para consultar una funcionalidad desarrollada en un pallet. Bueno, eso se pueden usar las chain extensions. Desde un contrato se puede llamar una función que se haya dejado como pública dentro de un pallet. Y, a ver, había un par más. Si los tests van en el mismo archivo, sí, está bueno lo que respondieron. Eso depende de la estructura. O sea, Rust maneja módulos y dentro de todo lo que es esa funcionalidad se pueden repartir la estructura, las clases en la manera que lo permita Rust. Eso está ligado a las capacidades de Rust, los módulos. ¿Qué más? Bueno, también ya lo respondieron, lo de si los contratos de Safari solo son en Inc o acepta Solidity, Polkadot da la infraestructura para poder deployar tantos smart contracts en las chains que tienen disponibles la EVM de Solidity y al mismo tiempo las que tienen disponibles los pallets de contract que permiten los smart contracts de Inc, que son WebAssembly. Entiendo que por ahora la única que permite publicar los 2 tipos de smart contracts es Astar, que tiene un foco muy técnico en ese sentido porque da todas las posibilidades para que se codee en cualquier plataforma de smart contract. Y un contrato, ¿cuánto debería pasar en bytes? Eso es muy relativo. Vas a notar que los contratos en Inc o sea, todo lo que es WebAssembly es muchísimo más liviano que Solidity, por ejemplo. Son contratos muy chiquitos, muy pequeños, pero bueno, eso va a depender. Ahora no tengo el número en la cabeza de, por ejemplo, esto cuánto pesa, a ver si lo puedo ver acá. Pero eso, son mucho más pequeños. Este, por ejemplo, pesa 56 KB. Obviamente que es súper chiquito, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea. Y creo que no hay más preguntas. No sé si se me está pasando algo. Si algo no quedó claro, obviamente por acá o estamos en el Discord, mátenos a preguntas, no hay problema. Estamos para eso. Y eso, no sé, Lore, si vos viste una que no hayas respondido. No he visto nada. No, yo por ahora vi hasta ahí perfecto. Bueno, si queda alguna pregunta, entonces ahí lo seguimos. A ver.
Ahí pregunta algo Julián también sobre eventos. Bien. Yo supongo que dentro de lo que es el proceso de la chain se dispara algo. Ahí no estoy tan al tanto de la funcionalidad de Substrate a nivel técnico, pero seguro que dentro de vos, los pallets que configurás seguramente tenés una forma de operar sobre los eventos que se disparan a nivel chain, ¿no? O sea, a nivel de cómo programás la chain vos usando Substrate. Vos desde el smart contract simplemente lo emitís y ahí termina. Y después la comunicación de un contrato con otro, sí, exactamente, se puede hacer. Podés comunicarte con cualquier... Hay dos formas, una que es más genérica, que es de manera dinámica en código, le pego a un mensaje como si fuera hardcodeando el nombre del mensaje y pasando la dirección del contrato, y otra es la posibilidad de instanciar otro contrato. Yo puedo referenciar otro contrato. Imagínense, no se me viene ahora un ejemplo, pero si yo tengo el código y la referencia de ese otro contrato, yo lo puedo agregar la referencia a mi smart contract, instanciarlo y generar una nueva address y tener la referencia viva en el código para ejecutar todas las funciones públicas que tiene. Entonces son dos formas. Esta última se llama cross contract calling. Y sí, esas son las dos formas que conozco. La primera, eso, es más genérica cuando no tenés acceso al código del contrato y no lo puedes referenciar, sino que lo llamas por dirección y nombre de mensaje, y los parámetros los pasas también, creo que es una estructura JSON, ahora no me acuerdo bien, pero sí, se puede. Ejemplos de contrato que interactúan entre sí, pasamos un link de ejemplos en la lista de recursos. Ahí van a tener un montón de ejemplos. Uno de ellos es los llamados entre sí. Ahora, perfecto, sí. ya para Estamos cerrar, con la hora, no quiero extender, sí. ahora vamos también a compartir el nuevo link de recursos. Agradecerles de nuevo a todos por estar ahí del otro lado, por escucharnos. Recuerden que queda subido a YouTube y cualquier pregunta ahora la seguimos por chat también. Muchas gracias, chicos. Gracias a Muchísimas todos. gracias por su Seguimos hablando. Gracias, Lore, por el espacio. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vemos.